En los siguientes minutos vamos a hablar sobre los dolores de cabeza o el dolor de cabeza en la infancia, en la niñez, y para ese propósito me acompaña la doctora Inés Caro, neuróloga pediátrica, quien ha tenido la gentileza de venir a acompañarnos en este segmento del programa. ¿Cómo estás, Inés? Bienvenida al programa, qué gusto verte por acá. Gracias por aceptar la invitación para conversar acerca de algo que, así como para los neumólogos la tos debe ser el motivo más frecuente de consulta en neumología pediátrica, para los neurólogos pediátricos el dolor de cabeza debe ser el motivo más frecuente de consulta, ¿no? Sí, es uno de los motivos más frecuentes de consulta. Más en el área pediátrica, ¿no? Porque estamos tratando que estos pacientes primero sean evaluados por pediatría y luego pasen a la especialidad, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Pero poniéndonos en los zapatos de los papás, yo me imagino que muchas veces no esperan que el pediatra lo vea, sino que de frente buscan un neurólogo o neurólogo pediátrico en el mejor de los casos. Nos buscan mucho por este problema de cefaleas en niños. Es que evidentemente, y no les falta razón, el temor a que haya algo malo siempre existe, y creo que a veces es lo que domina el escenario de una toma de decisión con respecto a esto, ¿no? Así es, los papás, todas las personas en realidad tienen mucho temor a la cefalea. Tal vez es algo que debemos ir tranquilizando a los padres, ¿no? La mayoría de cefaleas son benignas, felizmente. La mayoría de ellas. La mayoría, pero siempre tenemos que estar alerta a algún problema grave que podría ocurrir en este periodo. En neurología pediátrica existe una forma de clasificar los dolores de cabeza, ya sea por la causa, por la intensidad o por las características. Sí, una de las formas más prácticas es por el tiempo. Tenemos las cefaleas agudas, aquellas que empiezan de un momento a otro en un niño que tal vez nunca ha tenido dolor de cabeza. Y estas cefaleas agudas, de pocos días de evolución, se dividen también en febriles y en afebriles. Eso nos ayuda muchísimo. Ayuda mucho, ¿no? Las cefaleas agudas febriles son las más frecuentes. Es la mayoría de ellas, ¿no? Resfríos, dolor de garganta, faringitis, otitis van a producir cefaleas agudas febriles. Aquí lo más peligroso es que no sea una meningitis. O sea, cuando es cefalea aguda febril, meningitis, encefalitis sería lo más grave. Lo más grave de todas las causas de comunes. Esta clasificación. Lo más común es que sea una infección viral. Más común. Pero podría ser una meningitis, una encefalitis también. Aquí es importante que los papás sepan que cuando el niño tiene una infección en cualquier lugar, siempre va a haber dolor de cabeza. La fiebre produce de por sí dolor de cabeza. Ese es el problema de la fiebre, que es antipática, ¿no? Por el dolor de cabeza, ¿no? Dolor de cabeza, decaimiento. Entonces, lo otro de esta clasificación son las cefaleas agudas afebriles. O sea, aquel niño que sin fiebre le duele la cabeza. Tal vez aquí lo más grave y que los papás deben reconocer es cuando el dolor es demasiado intenso que lo lleva a una emergencia. Y el inicio súbito. Súbito. Ahí ese es un dolor de cabeza. ¿Y que el niño no tiene fiebre? Sin fiebre y de pronto empieza un dolor intenso. Aquí lo más grave, por ejemplo, son las hemorragias cerebrales, que son raras, de por sí ya les tranquilizamos, son raras, pero son los que más preocupan. Pero creo que esto que nos estás diciendo, Inés, es muy valioso para el público, ¿no? Un niño que de pronto está jugando o que de repente está en la noche durmiendo y se levanta y dice, me duele la cabeza, o llora y pero es súbito, ese niño tiene que ir a la emergencia. Tiene que ir a la emergencia. De todas maneras, ¿no? Las cefaleas pueden ser de lo más leves, sin importancia, a las más graves. Por eso es un síntoma que hay que estudiarlo bien. Luego vienen las cefaleas crónicas, las que ya tienen más tiempo de evolución. ¿Cuánto es el tiempo más o menos para que ustedes puedan decir esto es crónico, esto es agudo todavía? Cuando hablamos ya más de 3 meses, 6 meses, 1 año, ya es crónica, ¿no? ¿Y cómo subdividen a las crónicas por la causa? Sí, las crónicas pueden tener un curso así que les da el dolor de cabeza, luego están sin dolor un tiempo, luego nuevamente aparece el dolor. Se llaman recurrentes. Y aquí viene, o episódicas. Acá viene la migraña, por ejemplo. La migraña tiene esas características. Es importante saber que para que sea migraña, tiene que el niño haber tenido ya por lo menos 1 año de dolor de cabeza. Con ese patrón. Con ese patrón. De vez en cuando. Para hacer el diagnóstico. Antes de eso, se tiene que descartar primero otras cosas asociadas a dolor de cabeza. ¿Cómo no? También están las cefaleas tensionales, que también son frecuentes, ¿no?
¿Y podrían confundir con las migrañas? Se podrían confundir, pero hay puntos claves en la diferencia. Por ejemplo, en la migraña los dolores son bastante intensos, con vómitos, les molesta la luz, la bulla. Importantísimo, antecedentes familiares de migraña. Historia familiar, ¿no? 50% del diagnóstico de migraña es con la historia familiar. Luego, las tensionales son más leves y son más frecuentes. ¿Cómo no? Inés, tenemos en línea a Clara que quiere hacerte una consulta, quiere compartir con nosotros una inquietud. Vamos a recibirla. Clara, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Cuál es tu consulta? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Cómo está? Buenos días, doctor. Doctora, también muy buenos días. Quería hacer una consulta. Tengo una niña de 8 años y desde hace un año o año y medio sufre de dolores de cabeza. No son intensos, pero sí son recurrentes. Ya. ¿No? Tanto así que la profesora me ha comentado que le duele la cabeza, a veces en el recreo, ¿no? Son leves, nunca le he tenido que llevar a ninguna clínica ni nada. Ya. A veces le quiero dar Panadol para el dolor y me dice, no es tanto, pero sí le duele la cabeza. Yo he notado que también tiene un fastidio a la luz. A veces ella le molesta mucho la luz. Ya. Pero no sé si podría ser una migraña. Ya estoy pensando en llevarla a un especialista para que le descarte cualquier otra cosa, pero igual es una preocupación que me tiene ahí latente. No le hago mucho caso porque como es leve, pero no sé, quisiera me aconseje qué es lo que podría hacer. Clara, ¿y tú tienes migraña? ¿Tú sufres de dolores de cabeza? Me han presentado, sí, las migrañas a partir de mi primer embarazo. Yo antes nunca sufría de migrañas, pero a partir de hace, ya 15 años, me dan migrañas, pero más que todo hormonales, creo yo, porque es cuando me va a venir mi periodo o cuando acaba el periodo. No todos los meses, pero sí me da. Y mi familia, mi hermana es migrañosa. Bueno, muy bien, Clarita, un beso para ti y para tu niña. Le dejo la palabra a la doctora Inés Caro. Entonces, la niña tiene un dolor de cabeza crónico, tiene ya más de un año. Un año, ¿no? Aquí tenemos que ver que la migraña puede empezar desde los 6, 5 años. Sí. Yo tengo migrañas desde pequeño. Probablemente, sí. Claro. Las características de la niña son dolores leves de cabeza, por lo tanto, un poco que hay que descartar otras causas. La primera causa de dolores leves crónicos es la cefalea tensional. Habría que ver si este dolor aparece cuando está más en el colegio. Habría que investigar si alguien en el colegio la fastidia o tiene algunas dificultades, por ejemplo, déficit de atención, problemas de aprendizaje, que la vuelvan tensa en el colegio y luego aparezca el dolor de cabeza y llega a casa y luego le pasa. Y son dolores cortos, muy característicos de la cefalea tensional. También la tiene que ver el oculista, porque la cefalea ocular, porque no ve bien, también es frecuente dolor de cabeza a esa edad. Podría ser migraña. Para esto es muy importante lo que nosotros llamamos el diario de cefaleas. O sea, la mamá tiene que anotar en un calendario los días que le duele la cabeza para ver si es migraña, que son dolores intensos, con náuseas, vómitos, le molesta la luz. El niño se decae cuando tiene migraña. Y eso anotar en el calendario, y los días que le duele poco también, porque podría haber también cefalea mixta, o sea que tenga migraña más tensional. Y eso hace que los dolores sean más frecuentes. Así es. Ahora, la hija de Clara nos dice algo, ¿no? Yo tengo migraña, mi hermana tiene migraña, y ella dice que cree que es hormonal porque le viene justo con el periodo, pero eso es una de las características de la migraña. Y a mi hija le molesta la luz cuando le duele la cabeza. Tiene algunas características de migraña. Tiene características, ¿no? Pero hay criterios que hay que cumplir en la clasificación de hecho, cefalea. Clara va a tener que llevar a su niña o a su pediatra o al neurólogo pediátrico para establecer un buen patrón. Exacto. Lo que yo le indicaría es que empiece a hacer su diario de cefaleas, anotando los días que le duele, y eso nos ayuda muchísimo, además del examen neurológico, a definir qué tipo de cefalea crónica está teniendo esta niña. ¿Cómo reconocemos una cefalea aguda, infecciosa, severa? ¿Cómo reconocemos una meningitis, una encefalitis? Y luego, ¿de qué estudios se valen los neurólogos pediátricos? ¿En qué momento un pediatra debería
decirle a la familia, yo creo que es momento de que tu niño sea evaluado por un neurólogo pediátrico. Yo creo que esos son importantes, porque muchas veces las familias salen de frente a buscar un especialista que de repente no es ni siquiera pediátrico, ¿no? Y a veces eso podría generar distorsiones. En el dolor de cabeza por meningitis, usualmente el niño ya está enfermito, ya está con diarreas, con resfrío 2, 3 días antes, y empieza a aparecer un dolor de cabeza progresivo, cada vez más intenso, y una característica importante es que se pone irritable, llora más de lo normal o muy somnoliento, se duerme más de lo normal o tiene vómitos. Ahí nosotros tenemos que estar alertas, inmediatamente llevar a la emergencia. Esto sí es grave. Eso es grave. Sí. ¿Cuándo un pediatra debe derivar a un neurólogo pediatra? Cuando el dolor de cabeza es progresivo. Para eso sirve también el diario de cefaleas. ¿Cómo no? Cuando es cada vez más frecuente y más intenso. Cuando el niño cambia de conducta, empieza a aparecer síntomas de que está muy distraído o hace muchos berrinches, muy irritable, cuando baja de peso, cuando no quiere comer, cuando empieza a haber alteraciones en el examen neurológico que nosotros evaluamos esto. Usualmente cuando el examen es normal, lo seguimos, eso es muy importante. Hacer un seguimiento, el pediatra también lo puede hacer. ¿Cómo no? Mes a mes de ese dolor de cabeza. Cuando es un tumor, por ejemplo, que es lo que más los papás temen. Es lo que más asusta, ¿no? Lo que más temen. En 4 meses el examen neurológico ya se altera. O sea, el niño empieza a tener dificultades para ver o para caminar, o el dolor es cada vez peor, lo despierta cuando duerme, o tiene vómitos explosivos que de un momento a otro vomita, o tiene problemas de coordinación, empieza a tener temblor al agarrar un vaso. Esos síntomas neurológicos en un tumor, por ejemplo, aparecen pronto, no después de un año. El hecho que tenga un año ya el dolor de cabeza te descarta ya casi el proceso expansivo. Tenemos a Raquel en línea, vamos a atenderla. Hola Raquel, ¿cómo estás? Buenos días. Tu consulta, por favor. Mi consulta es, tengo mi hija señorita ya de 15 años y siempre se queja del dolor de cabeza. Entonces yo quisiera saber por qué ella estudia en la tarde y se queda hasta tarde haciendo sus cosas, o es por su mismo desarrollo, pero hay días que con tanto el dolor de cabeza que a veces ni cuenta se da que ha sangrado. Se levanta así y yo quiero saber si puedo llevarlo a un especialista, que le vean al neurólogo mayormente para que vean tanto la queja del dolor de cabeza que tiene ella. ¿Y que tiene 15 años? ¿Y desde cuándo has notado tú que ella se queja de dolor de cabeza? Ya va a ser casi un año que siempre se queja constantemente. Ya. Y a veces yo le doy calmante, me sigo para el dolor. Ya con eso un poco le pasa, pero igual siempre está constantemente quejándose. Mamá, me dice, me duele la cabeza cuando se levanta. ¿Cuando se levanta? Sí. ¿Solamente cuando se levanta o en otros momentos también? O hay veces está tranquila en las tardes y está que me dice, mamá, otra vez me ha comenzado a doler la cabeza. Ok, Raquel, gracias por tu llamada. Un beso para ti y para tu hija. Esta niña ya está un poquito grande, es un adolescente. La migraña se hace más frecuente a esta edad. En realidad, la causa más frecuente de consulta a esta edad es cefalea. Y la mayoría de ellas, vuelvo a repetir, son tensionales. A esta edad hay mucho estrés. Sí. Hay mucho estrés de parte del ambiente, los compañeros, los mismos estudios, la misma personalidad de la niña. Habría que averiguar si desde pequeña ella era una niña que tenía ciertos síntomas de ansiedad, por ejemplo, ¿no? De todas maneras va a ser muy importante porque ya tiene un año de dolor, eso ya tranquiliza en parte, bastante tranquiliza. No. Pero sí, igual, repito, que siga anotando los días que le duele, que le haga una evaluación el oftalmólogo, que lo vea el pediatra y luego si el dolor persiste cada día peor, que vaya al neurólogo pediatra. Es importante también a esta edad, la migraña usualmente empieza de pequeños, pero pueden haber unos síntomas premigrañosos que habría que preguntar y que es importante que los papás sepan, ¿no? Si la familia hay migraña, los niños de pequeños pueden tener vómitos recurrentes, por ejemplo. Andan en la emergencia porque vomitan y uno no sabe por qué. También vértigos, o sea, pequeñitos que de pronto tienen vértigos o cuando viajan, cinetosis, se ponen pálidos, vomitan.
Esos podrían ser síntomas premigrañosos. Y te digo, hace algún tiempo atrás leí un artículo que hizo una neuropediatra, una gastroenteróloga pediátrica sobre los famosos cólicos de la infancia. Exacto. Y ellas postulan que sea una forma temprana de migraña infantil también. Dolor que no sean abdominal cólicos. Crónico, dolor abdominal. Aquel niño que va a la emergencia porque tiene dolor de barriga y no le encuentran nada. Y hay familiares con migraña. Podría ser un síntoma premigrañoso. Tenemos a Alison en línea, vamos a recibirla. Alison, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa, bienvenida. Buenos días, doctor, gracias por la respuesta. Una consulta, mire, yo tengo 3 niños, 2 varones y una mujercita, ¿ya? Y a los mayores, de 12 y de 10 años, cada cierto tiempo le da dolor de cabeza, indistintamente y en cualquier momento. Ya. Pero en el mayor dura de 1 o 2 días, en el segundo le dura 1 día. El problema es que yo soy paciente migrañoso desde los 15 años. ¿Hay esta condición también para que ellos puedan heredar esta migraña? Ok, bueno Raquel, muchísimas gracias, Alison, perdón. Le dejo la palabra a la doctora Caro. Sí, totalmente, ¿no? La migraña se hereda. Papá migrañoso, mamá, especialmente las mamás y las tías. Todos. El niño tiene 50% de posibilidades de tener migraña. Sí. Y entonces hay que empezar a evaluar a este niño la frecuencia de sus dolores de cabeza. Y en el caso que tuviera migraña, él y la familia, hay que acostumbrarse a vivir con ese tipo de dolor de cabeza. Hay que saberlo manejar. Evitar algunos factores, ¿no? Como algunos alimentos. Hay que ver qué alimentos te desencadenan dolor de cabeza. La falta de sueño es importantísimo para precipitar migraña. El estrés. Las personas migrañosas tienen que tener una vida muy ordenada para evitar esos ataques intensos de migraña. Que tenemos muchísimos niños que llegan a la emergencia con vómitos, con cefalea intensísima, que inclusive, claro, nosotros también nos alarma y pensamos que podría ser una hemorragia cerebral, por ejemplo, ¿no? Y en algunos casos sí es necesario hacer algunos exámenes auxiliares. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento recurrimos a una tomografía? ¿En qué momento recurrimos a una resonancia? ¿En todos los dolores de cabeza que llegan al neurólogo todos van a salir con su resonancia bajo el brazo o no necesariamente? No necesariamente. El diagnóstico de estos tipos de cefalea que estamos viendo son clínicos. Solamente preguntando a la mamá a qué hora aparece, cómo son las características, uno hace el diagnóstico. Lo que pasa es que a veces no nos damos el tiempo y es más fácil solicitar un examen, ¿no? Que hay que evitarlo realmente en lo posible. La indicación es cuando el dolor de cabeza es cada vez peor, cuando despierta al niño, cuando está dormido, cuando se asocia con vómitos explosivos, cuando el niño empieza a tener cambios de comportamiento, alguna cefalea que no mejora los analgésicos, ahí tenemos que hacer. O cefalea aguda, no infecciosa, como bien dijiste al comienzo, no infecciosa, intensa, va a depender mucho de la intensidad. A veces algunos padres están tan angustiados por el dolor de cabeza, porque el abuelo tuvo un tumor cerebral o porque el tío tuvo una hemorragia cerebral y entendemos la angustia de que piensan que su niño podría tener. En esos casos, a veces también, para calmar a los padres, les pedimos una imagen. Sí, para que se terminen de convencer muchas veces que todo está bien. ¿No? Inés, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer conversar contigo esta mañana. Siempre serás bienvenida. Gracias por estar con nosotros en el programa. Ha sido la doctora Inés Caro, neuróloga pediátrica, hablando sobre cefaleas, dolores de cabeza en la niñez. Nos vamos a una pausa.